Putin, que sabemos lo que es Putin, le exigió acceso a Telegram para poder monitorizar a los usuarios rusos de Telegram. Él se negó, razón por la que tuvo que rajar de Rusia, ¿no? También. Entonces es un tipo que tiene una política de respeto a la privacidad de los usuarios de su plataforma única en comparación a cómo es Google, a cómo es YouTube, o es Google, YouTube, todo lo mismo, ¿no? Cómo es Amazon, las plataformas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Es tanto lo que respeta la privacidad que de estos grupos que yo les contaba, se arman muchísimos grupos para difundir contenidos relacionados con la pedofilia, contenidos relacionados con venta de drogas, todo cuestiones ilegales, ventas de armas, cosas que antes se hacían en la llamada Dark Web, que en algún momento, en alguna próxima columna explicaré lo que es la Dark Web, pero era un lugar súper denso, difícil de acceder. Ahora se podía acceder muy fácil desde Telegram. ¿Qué pasa? El gobierno de Francia le solicitó acceso a los datos de usuarios a Pavel Durov, o Pavel Durov, como quieran pronunciar, pero no para espiar a los usuarios porque sí, como sí hace el gobierno de Estados Unidos con Google, etcétera, etcétera, sino para casos específicos de pedofilia, trata de blancas, venta de drogas, todas cuestiones ilegales. ¿Qué pasa? Durov se negó también, él también se negó a permitir el acceso a esas cosas, ¿no? Entonces un día cayó Francia, ¿no? Que no sé por qué el tipo fue a Francia sabiendo que está fue por un viaje personal, no se sabe muy bien por qué fue, pero fue a Francia, bajó de su jet privado, porque el tipo obviamente está repodrido en guita. Multimillonario. Sí, multimillonario. Bajó de su jet privado y las autoridades de Francia vinieron y lo apresaron. Está ahora con un proceso. ¿Por qué? ¿Cuál es la supuesta causa, ¿no? Por la cual él está ahora en todo un proceso judicial? Por complicidad, ¿no? Por complicidad. Obviamente él personalmente no vendía drogas, ni él personalmente estaba involucrado con las trata de blancas, ni con el contenido de pedofilia, etcétera, etcétera, pero se lo acusa de complicidad, ¿no? Y este es el tema que yo quisiera acá como filosofar un poquito, que es que de hecho suelo traer cosas filosóficas, sociológicas. Hoy me gustaría traer un par de cosas también del derecho, jurídicas, que es el otro área que a mí me apasiona, que me interesa muchísimo, que tiene que ver con el concepto de responsabilidad civil objetiva y subjetiva, ¿no? Posiblemente lo han escuchado. La responsabilidad civil objetiva es cuando a alguien se lo hace responsable aunque no sea el causante del daño. Una persona, en el derecho civil hablamos de resarcir daños, ¿no? Básicamente. Estoy generalizando muchísimo, ¿no? Estoy dentro del plano del derecho civil, no del derecho penal, aunque se puede mezclar, por supuesto, dependiendo del daño que se haya hecho, se combinan los dos tipos de derecho, ¿no? Pero en derecho civil se trata de resarcir algún daño. El tema es que hay que analizar quién es el responsable del daño. Cuando hablamos de responsabilidad civil objetiva, alguien puede ser el responsable del daño aunque no haya sido el causante. Se diferencia entre responsable y causante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imagínate vos tenés un animal, una mascota. Se te escapa la mascota y esa mascota muerde a alguien. Vos no sos el causante de la mordida, vos no mordiste a la persona, pero legalmente sos el responsable. Eso es cuando se llama responsabilidad civil objetiva, ¿no? En derecho. Por otro lado, está la responsabilidad civil subjetiva, que es que el causante del daño sea el responsable. ¿Se entiende? En este caso sería la mascota, digamos, que obviamente en el caso de una mascota es muy simple dilucidar la cuestión, digamos, sabemos que no podés condenar a la mascota, ¿no? No podés hacerle un juicio a la mascota. Ahora bien, todo esto de la responsabilidad civil objetiva y subjetiva se viene discutiendo hace años con respecto a las plataformas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si Google te permite acceder a un contenido que le hace daño a un tercero, ¿no? ¿Quién es responsable?
únicamente el que subió el contenido, o Google también por permitir que se acceda a ese contenido cuando podría evitarlo. De hecho, esa es la gran cuestión en el derecho civil objetivo, perdón, en la responsabilidad civil. Lavando la mano, ¿no? Siempre, obviamente. Pero en la responsabilidad civil objetiva, se entiende que si vos pudiste evitarlo, ese es como uno de los tips, por así decirlo, para deducir esto, o para resolverlo. Si vos podías evitarlo, entonces se te puede hacer responsable aunque no seas el causante. ¿Se entiende? Y de hecho quería mencionar algunos antecedentes que hay acá, porque en Argentina hay antecedentes, de hecho somos bastante precursores en denunciar estas cuestiones en Argentina, ¿no? Y en sentar como antecedentes de estas cuestiones. Quería recomendar un libro que es Salteño, ¿no? Muestro, porque no sé si al final si están filmando o no. Sí. Sí, porque es de una abogada argentina, Elizabeth Zafar. Lo muestro ahí. Salteña, es salteña, y el libro es salteño, porque estas cosas, obvio que en Salta también se estudian, aunque pareciera que no. No, acá solamente andamos en carreta. Claro, acá parece... Los porteños piensan que nosotros andamos en carreta y que desayunamos empanada y estamos en el monte todo el tiempo, lo cual está perfecto, andar en carreta y estar en el monte, pero no es solo eso, Salta, por supuesto. El libro es un libro académico, en realidad, un libro... no es de divulgación, digamos, pero se llama Implicancia y Alcance de la Responsabilidad Civil en Cuestiones Informáticas, ¿no? De Elizabeth Zafar. Libro que se los puede encontrar, es muy, muy interesante, y para difundir un poco lo que se hace acá en Salta. Y acá en ese libro menciona varios casos de famosas. No sé si te acordás de Bandana, la banda Bandana. Estaba Virginia Dacuna. Sí. La rubia, es la rubia, no se le puede decir de otra manera, es la rubia. Bueno, Virginia Dacuna fue una de las primeras en denunciar hace años a Yahoo y a Google, ¿no? Porque había imágenes suyas en sitios pornográficos, publicitando los sitios pornográficos. Obviamente que ella no era ella, no estaba. Esto hace años antes de que exista todo el deepfake y la falsificación con IA y todo eso, ¿no? De la falsificación de cara. Pero se ponía ¿cómo se dice? Su cara para publicitar un sitio pornográfico. ¿Qué pasa? Ella le hace el juicio no solo al sitio pornográfico, al sitio también, pero sino también a Google y Yahoo, que en ese momento Yahoo todavía existía, ya no existe, por permitir que se acceda a ese contenido, ¿no? A ella le va bien en ese juicio. Logra que Google y Yahoo saquen el acceso a ese contenido. Se entienda y se ve que hay una responsabilidad de Google y de Yahoo por permitir el acceso, ¿no? También otra actriz, Paola Krum, una actriz argentina que hacía una novela con Pablo Echarri, cuando Pablo Echarri todavía era un sex symbol, antes era un militante político, hacía Montecristo, alta novela de Telefe, eran los dos, Pablo Echarri y Paola Krum. Paola Krum también hizo un juicio por ese tema, a Yahoo, a Google, logró ganarlo. Uno de los primeros precedentes en estas cuestiones es uno que hace una mujer llamada Belén Rodríguez, que también le hace un juicio a Google y a Yahoo, que en ese caso, ¿por qué sentó un precedente? Porque sentó un precedente que, si bien ella logró ganar el juicio de que Google le pagara una cierta cantidad de dinero para resarcir los daños porque se podía acceder a imágenes íntimas de ellas, ¿no? Sin embargo, se estableció en ese caso